Para los gremios de la enseñanza, la de ayer fue una jornada de reuniones, asambleas y llamadas telefónicas. Así empieza la crónica de La Diaria, que agrega que después que el gobierno decretó la esencialidad de los servicios de la educación pública, lejos de que los sindicatos se vieran disuadidos, el efecto pareció el contrario. Y se detiene en concreto en lo que ocurrió en una asamblea de la que participaron unos 1.500 docentes de la filial Montevideo de la Asociación de Maestros del Uruguay. Allí se tomaron una serie de resoluciones, entre ellas convocar a un paro para hoy, justamente el día en que la esencialidad en la educación entra en vigor. La resolución tiene varios puntos, vamos a explorarla, para eso estamos con Daisy Iglesias, dirigente de ese gremio. Señora Iglesias, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días. En primer lugar, a propósito de la medida de paro, ¿lo que ustedes resolvieron ayer agranda lo que ya estaba dispuesto o es simplemente mantener? De cierta forma mantiene las movilizaciones con paro hasta el día viernes, pero se agrega, en aras de la prudencia y de la lógica de que puedan existir propuestas o situaciones imprevistas, una asamblea evaluativa diaria, en este caso en el día de hoy a la hora 18. Sí, porque justamente ustedes tomaron esta resolución ayer cuando ya circulaba esa propuesta, esa fórmula que había surgido desde el Poder Ejecutivo y transmitida al PIT-CNT. El gobierno está dispuesto a dejar sin efecto el decreto de servicios esenciales en la educación pública si los sindicatos levantan los paros previstos para estos días. ¿Cómo consideraron esta alternativa? Como la aplicación del decreto. Eso estaba planteado desde antes. Aquí hay un factor, creo que de mucha confusión. Había una negociación en curso. Esa negociación había pasado por una primera instancia en la cual delegados de la CCU y del PIT-CNT habían sostenido una instancia de negociación con Ministerio de Trabajo, con OPP, Economía, y traen una propuesta a los sindicatos para que los mismos la consideren. Según lo que yo oí en televisión de boca del mismo presidente de la República, alguien le informó al presidente de la República que no se trataba de una propuesta, sino que ya era el acuerdo firmado. Esa situación de ruido de comunicación oficial determinó, según lo que pude oír, creo que lo pudo oír toda la ciudadanía, directamente y claramente dicho, que se declararan servicios esenciales. Sí, a ver, acá tengo el texto de lo que dijo ayer el presidente Vázquez cuando fue consultado en Florida. No se cumplió el acuerdo entre los sindicatos de la educación y el gobierno. El viernes de noche me avisan que estaba firmado. Sin embargo, echaron para atrás. Y queremos dialogar, pero ustedes ven la reacción. Entonces, ante la intolerancia, ¿qué se puede hacer?, preguntaba Vázquez. Bueno, mire, allí hay por lo menos dos precisiones que cualquiera puede realizar. Creo que no son obra de la opinión, sino de la fuerza de los hechos. La primera es que no existía un acuerdo firmado. Es a tal punto así que la Federación Uruguaya de Magisterio lo remite a todas sus filiales para adoptar decisión sobre el mismo el próximo sábado. O sea que hay un problema de transmisión. Me dijeron que estaba firmado, imposible. O sea, lo que ocurrió el viernes, según lo que usted está puntualizando, fue, digamos, un preacuerdo entre el Poder Ejecutivo y los representantes de los gremios. No, ni siquiera tuvo carácter de preacuerdo. Es un acta donde se recoge una propuesta. Y no es según lo que yo digo, es según lo que está escrito en blanco sobre negro en un papel. Es una propuesta para realizar a los gremios. Uno dice, bueno, mire el problema en el que estamos. ¿Quién transmitió mal esto? Porque todo lo que son los sindicatos lo tenían tan claro que convocaron a todas sus organismos para resolver en función de ello. No es que lo tengamos claro, es lo que está escrito. Y en segundo lugar, el aspecto que resulta más sorprendente, que tal vez cause más impacto emocional y aún racional,
creo, por lo menos entre los trabajadores maestros, es que se diga estamos dispuestos al diálogo, cuando quien cortó la instancia de negociación fue el Poder Ejecutivo a través de un decreto. Parece algo muy difícil de entender en una lógica tal vez común como sea la nuestra. Sí, lo que había circulado durante el fin de semana era que en el Poder Ejecutivo y en el propio presidente Vázquez había caído muy mal, en primer lugar eso, ¿no? Que lo que ellos entendían que era un visto bueno a esa fórmula, luego fuera rechazada en los propios gremios, y segundo, algunas declaraciones que se habían formulado en las que se tildaba, por ejemplo, al gobierno de neoliberal. Bueno, mire, terreno de opiniones, a ver, yo no puedo decirle que eso haya sido en una asamblea, pero si alguien opina, sí opina, la opinión es libre, no estaba recogido en ningún documento, pero escúchame una cosa, a ver, no estamos hablando, no es cualquier ciudadano, es el primer ciudadano del país, al cual se le dio una información que no era. Son los especialistas, señor periodista, en firmar acuerdos, no con nosotros, que podemos ser totalmente secundarios, internacionales. Se tiene, el que informó eso, tiene que poder discernir entre un acuerdo, un preacuerdo y un acuerdo y un convenio, porque es su métier. Entonces, aquí, bueno, yo vuelvo a señalar el enorme problema de ruido en la comunicación que indudablemente nosotros que somos de repente mucho más humildes, estamos en otro territorio, tenemos los documentos, la claridad en esas circunstancias. Se habían procesado en el caso de la FUNA asambleas en 2, 3 filiales, el resto de las filiales las tenía hoy, mañana para confluir todos en la mesa nacional. Había filiales que estaban diciendo que sí, había otras filiales que tenían posición contraria. Todo este proceso se ve interrumpido, el proceso de diálogo estaba abierto, tuvo un actor que lo cerró. El actor que lo cierra debe encontrar el camino para reabrirlo, pero sin ubicarse, ¿cómo podría yo decir sin que fuera mal entendido? Sin ubicarse en una posición de ofensiva, porque no está en esa situación. O sea, no es yo quiero negociar y aquí hay un conjunto de personas que no lo quieren. Si hubiera un sinceramiento y se dijera, miren señores, hubo en realidad un problema de comunicación, creo que lamentamos haber generado un hecho así, o algo parecido, no tiene por qué ser eso. Creo que ayudaría mucho a el estado de ánimo y a poder analizar las cosas con lógica, porque sabe que si no nos ubican como en un terreno donde la realidad no coincide con los discursos, y es muy difícil hablar así. ¿Usted está de algún modo manifestando en qué condiciones el ambiente podría restablecerse por el lado del diálogo? No, mire, no es mi intención. Usted sabe que ayer recibimos esa propuesta de, según lo que nos transmiten desde la Federación Uruguaya de Magisterio, ya sobre el final de nuestra asamblea habría existido una comunicación del Ejecutivo que dice en 5 minutos levantamos el decreto si ustedes levantan los paros. Lo que se dijo es vamos a tranquilizarnos, esto es lo mismo que se nos había planteado cuando surgió el decreto, no hay ningún planteo nuevo, pero si este planteo mejora, nosotros tenemos nuestra asamblea en la tardecita de hoy y por supuesto estamos dispuestos a considerar toda propuesta que se realice. Usted dice que para eso se requiere que el planteo mejore. ¿A qué quiere referirse con eso? ¿Qué quiere decir? Bueno, en primer lugar, se dará cuenta usted que frente a los problemas de teléfonos descompuestos que predominan, creo, sin tratar de ser atrevida en el ámbito oficial, en primer lugar que nos entreguen un documento escrito, porque si un documento escrito es mal interpretado, ¿qué puede pasar en el territorio de las palabras sacando a 3 personas en la mitad de una asamblea? El documento escrito debe decir qué cosa, debe establecer qué temas. Ah, no, por favor, yo no, pero me refiero usted no entiendo, pero usted habla de que las condiciones, las cláusulas estén en un documento escrito y se refiere a qué cosa, a lo gobierno que esté escrito, creo que ahora a lo que manejó anoche el gobierno, ayer el gobierno. Eso
Exacto, cuál es su propuesta claramente. Mire que puede ser, Emiliano Cotelo, que hoy recibamos algo, porque ahora a las 10 de la mañana el secretariado del PIT-CNT ha citado ayer a la noche en forma inmediata al secretariado de la Federación Uruguaya de Magisterio. Así que creemos que bueno, que toda esta tormenta con que vivimos por lo menos nosotros con tanto agravio y humillación, tal vez tenga en la mañana de hoy ya un planteo más formal. Lo que simplemente decimos es, bueno, hubo instancias formales, hubo documentos escritos, hubo comunicaciones registradas, se las entendieron mal, pasemos a ver qué es lo que se nos plantea en una forma, de una manera más formal. De todas maneras, la decisión de la Asamblea es de la Asamblea, e inicialmente lo que se dijo ayer es que se considera infundado y no legítimo la declaración de servicios esenciales para la educación. ¿Eso qué significa? Eso significa que entendemos que su fundamento jurídico no es claro, resulta opaco, oscuro, forzado, y a tal punto que hay ahora un equipo de juristas no nuestros, del PIT-CNT, trabajando incluso con alguna cátedra universitaria, según nos han informado, para presentar denuncia ante la OIT, la cual se presentaría en forma bastante inmediata, con un representante del PIT-CNT viajando a Ginebra. O sea, cuando algunos otros profesionales en este campo del terreno jurídico estiman de una manera, no diría unánime, pero importante, que los asideros jurídicos no están claros y son cuestionables, y la misma organización sindical se plantea una denuncia ante la OIT, comprenderá usted que nosotros tratamos de resumir todo ese cúmulo de información en un fundamento oscuro y no legítimo. Lo que la Asamblea trató es que, en virtud de esta resolución del Poder Ejecutivo de declarar esencial el servicio, el Poder Ejecutivo es quien ha roto el diálogo, quien rompió las instancias, quien no permitió la ida y vuelta en esas instancias. Por tanto, en la medida que el Poder Ejecutivo modifique los hechos, que es la declaración de una esencialidad, con mucho gusto las asambleas lo considerarían. Usted dice que fue el Poder Ejecutivo quien rompió el diálogo. Por supuesto que desde el otro lado, desde el gobierno, se ve las cosas de manera distinta. Y el propio Vázquez ayer argumentó, dijo, era necesaria la esencialidad. Los docentes tienen todo el derecho del mundo a protestar, pero no a lesionar los derechos de otros. Y en estos momentos están lesionados los derechos de los estudiantes. ¿Cómo responde usted? Mire, presidente Vázquez dice eso, pero yo le deseo decir, quién rompió el diálogo no es cuestión de opinión. Lo importante aquí son recoger hechos. Después opinamos. Yo tengo una opinión sobre los hechos, parte de sus oyentes tendrán otras, usted tendrá otra. Pero el rigor de los hechos, ¿quién rompió el diálogo? Había instancias previstas y alguien pone un decreto de esencialidad. Creo que el hecho, primero rescatemos el hecho, después opinemos. Hay una enorme... No, puede entenderse que es romper el diálogo, seguir sumando días de paralización. Y esta semana, obviamente, está muy cargada de paros. Usted pone los días de paro a la misma altura que un decreto de esencialidad. Bueno, me parece que si hubiera sido así, yo creo que el doctor Sanguinetti en el año 1989, me parece que hubiera actuado parecido, porque tuvo 53 días de paro, y el doctor Lacalle llegó a 15, y créame, nunca usaron. En la declaración de esencialidad para la educación en Uruguay es la primera vez en la historia, pero la primera vez, además, bueno, fundada en esta ley de 1968 y en el decreto de 1978. Usted sabe cómo fue vivido esto por un gremio que particularmente, independientemente de cualquier valoración, constituye una parte de la base social del gobierno. Esta no fue bien vivida, Entonces, cuando yo... O sea, en el análisis que hace un gremio como ADEMU, están de por medio. Primero,
el dato de que un gobierno del Frente Amplio toma una medida que no habían tomado gobiernos colorados y blancos ante huelgas incluso más largas o paralizaciones más extensas. Y segundo, el hecho de que se fundamente el decreto de servicios esenciales en normas, una del periodo de Pacheco Areco y otra de la dictadura. Por ahí están factores que para ustedes son irritantes. Son hechos, a ver, está escrito, eso está escrito. Eso no es que yo lo diga, está escrito en el decreto, al igual que en otros de esencialidad. No, pero mi pregunta es si para ustedes esos datos son irritantes. Tuvo peso. Bueno, tuvo peso, sí. Y que se entendiera que era una coartación de una libertad de expresión también tuvo peso. Y que se fundamentaran, bueno, yo no voy a decir dislates, pero fundamento la limpieza de las escuelas. Figura allí, señor, los auxiliares de limpieza no están de paro. Fundamento los comedores escolares. Se estaban en ese momento no, el día antes se había resuelto librar a todo director que quisiera realizar guardias para el servicio de comedor, que se comunicara con ADEMU y se pudiera implementar. Nosotros coartar comedores escolares cuando había en algunas escuelas, colegas que en su sana decisión habían resuelto entrar, tenían servicio terciarizado y le dijeron que dieran menú de emergencia, pan con fiambre, oficialmente, para no tener el cargo del servicio terciarizado de bandejas o comedor a granel. Pero ¿cómo usted va a poner la limpieza de las escuelas? Pero se olvidó que los auxiliares de primaria, nucleados en AFUPRIN, no están de paro. Entonces, es tanta el cúmulo de situaciones juntas donde usted dice, pero por favor, por eso yo le decía, separemos los hechos de la opinión. Ahora, una enorme... Entendido todo eso, maestra Iglesias, paso a la pregunta siguiente. Se está requiriendo diálogo, ¿no? Evidentemente, y ayer hubo contactos, llamadas telefónicas, reuniones en busca de formalizar algún ámbito de diálogo. Existió esa salida, esa idea de cambiar, entre comillas, el levantamiento del decreto de servicios esenciales por el levantamiento de los paros. En ese contexto, ustedes en la asamblea de ayer toman algunas decisiones particularmente severas. Piden la renuncia de la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, y consideran, o no sé si no resolvieron directamente, la desafiliación de Ernesto Murro, que es maestro, a quien ustedes, digamos, sacan del gremio. ¿Cómo justifica esas medidas? Bueno, en primer lugar, quien firma que somos esenciales y debemos ser reglamentados, indudablemente no puede y creo que no debe querer formar parte de nuestro padrón sindical. De la misma manera que cualquier organización puede determinar quién constituye su lista de afiliados o no. Le voy a decir que la asamblea fue bastante considerable, ustedes dijeron 1.500 personas, eso fue el registro de quórum hasta determinada hora. Mire, que nosotros estimamos que el número se amplió bastante sustancialmente, así que los socios de una institución reunida tienen el derecho a decir quién forma parte y quién no. Eso en relación con la afiliación es una potestad interna de los afiliados a un lugar. Efectivamente, eso quedó resuelto entonces. Por supuesto, sí, pero además creemos que, a ver, si nos declaran esenciales, si motivan este tsunami, usted sabe que en el día de ayer presentaron renuncia ante el PIT-CNT por no compartir la resolución los 2 consejeros de CODICEN electos por voto de los docentes y los consejeros electos por voto docente de UTU de secundaria y de primaria. O sea que los mismos consejos de educación han perdido parte de sus integrantes. Y bueno, habría que decirle a ellos, pero ¿cómo usted renuncia? Y lo hacen en una nota ante el PIT-CNT en el día de ayer a la mañana, considerando que lo que se realizó fue un hecho que no estaba adecuado a la constitucionalidad vigente del Uruguay y una situación que no podían ni compartir ni implementar. Bueno, una asamblea también resolvió que una persona no formara parte de su padrón.
Y en lo otro que usted me solicitaba información en relación con la integración o el pedido de sustitución, de los ministros de Educación y Cultura y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, también es una competencia de las asambleas. Nosotros no sabemos dónde estuvo el teléfono descompuesto que llevó a esta medida, nos parece que impulsiva, del gobierno, por lo menos en una parte fuerte de sus fundamentos. Pero sabemos que hay dos ministerios que la promovieron. Una, el que promovió la esencialidad, educación, y otro, el que puso la firma en el decreto trabajo. Por tanto, esa es también una resolución del día de ayer. Para terminar, maestra Daisy Iglesias, una pregunta que se reitera en medio de esta discusión de las últimas semanas. ¿Por qué en los planteos que llegan desde los sindicatos solo se discute sobre salario y condiciones de trabajo? Esto ha sido incluso en estas últimas horas puesto otra vez sobre la mesa por representantes del oficialismo, ¿no? Se plantea, la meta presupuestal es llegar al 6% del PBI para la ANEP y la UDELAR, y se exige eso. Ahora, ¿cuál es la meta en materia de calidad de la educación? Sobre esta parte del debate, ¿qué dice usted? Qué suerte que usted mencione ese tema, porque yo lo olvidaba. En este acuerdo que se trae a los sindicatos para tomar posición, una de las cláusulas que fue fuertemente analizada fue la cláusula 10, que dice que los sindicatos no deben compartir y trabajar con el organismo por los contenidos sustanciales que el organismo define, o sea, por la política educativa. ¿Sabe qué problema tenemos? Que no la conocemos todavía, no sabemos cuál es. Y en un acuerdo, en una propuesta de acuerdo, se nos pide que hagamos votos de adhesión y de implementación de una política que no conocemos. Y mire usted lo que sucede. El artículo 11 de esa propuesta dice que hasta abril del 2017 nosotros no podemos hacer ningún tipo de movilización. No le estoy hablando de paro, le estoy hablando, por ejemplo, de llamarlo a usted porque exista una variante respecto a una reforma curricular que pueda implicar el cambio en los criterios de promoción escolar, ubicándolo solo en tercero y sexto año. No podemos hacer nada de eso, ni ninguna movilización por salario, ni ninguna movilización por ese tema. ¿Cómo piensa usted que un sindicato de profesionales vive que la UPP y el Ministerio de Economía se metan a educadores diciéndoles que tienen que adherir a la política educativa y que además no pueden hacer ningún tipo de movilización hasta abril de 2017 por ese tema? Cuando en realidad aún las líneas de política educativa nosotros mucho no las conocemos todavía. No sabemos hacia dónde va, no sabemos hacia dónde va la reforma curricular, no sabemos hacia dónde van los planes escolares, pero no sabemos, no por omisión nuestra, aún no ha sido informado eso, no está claro. Entonces, si alguien ha de preocuparse de la calidad, debería preocuparse de esclarecer sus líneas de política educativa, debería preocuparse de esclarecer hacia dónde va, a qué le llama tránsito, qué relación tiene eso con la promoción, cuál fue la evaluación de su plan tránsito entre primaria y secundaria, cuántos chicos ocupó, y sobre todo del efecto que esas políticas han tenido. Existe evaluación, mire, nosotros en este momento no la conocemos mucho, y no la conocemos, le voy a decir, ni tampoco conocemos esas grandes líneas. Entonces, maestra, cuando esas grandes líneas sean puestas a discusión, y capaz que podemos hablar, pero no para un amordazamiento profesional. Maestra Daisy Iglesias, dirigente de ADEMU Montevideo, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y sus respuestas a todas estas preguntas. Por favor, a sus órdenes cuando ustedes deseen. Hasta pronto.